101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Tiene unas horas de edad la Nicaragua recién nacida en los escombros. Verdor nuevito entre las ruinas del saqueo y de la guerra. Y la cantora luz del primer día de la creación alegra el aire que huele a quemado. Con estas palabras, describía el escritor Eduardo Galeano la situación de Nicaragua en noviembre de 1980. En ese entonces, el país centroamericano venía saliendo de dos catástrofes. Una fue el terremoto que asoló la capital en 1972 y cuyos estragos no fueron atendidos. La segunda catástrofe fue la guerra que por casi una década libraron los jóvenes sandinistas contra la larga dictadura de Anastasio Somoza. La revolución había triunfado y en aquella Nicaragua pobre y golpeada por años de saqueo y abusos del dictador era necesario construirlo todo. Escuelas, hospitales, calles, casas, enseñar a la gente a leer y escribir. Todo estaba por hacer y se necesitaban manos. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Lo que pasaba en Nicaragua a finales de los años 70 no le era ajeno a Costa Rica. Nuestros pueblos siempre han sido muy cercanos y al igual que hoy, hace 40 años también se alzaron puentes de solidaridad. Para los partidos de izquierda, la revolución en Nicaragua era un reto y una inspiración. Y al igual que sucedió en muchos países del mundo, cientos de jóvenes se prepararon para ir allá, primero a pelear y luego a apoyar la revolución. Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Algunos jóvenes costarricenses pelearon en las montañas y en las ciudades. Algunos cayeron en los combates. Hubo también jóvenes ticos atendiendo enfermos, construyendo casas, enseñando a leer y a escribir. La historia de los brigadistas costarricenses en Nicaragua es parte de la larga historia de apoyo y solidaridad entre nuestros pueblos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilincoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote tronador. Para conocer más hechos relevantes, escucha las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. Este micro que acabamos de escuchar nos habla de una época de la historia reciente de Costa Rica, que como otros tantos está muy ligada a la historia reciente de nuestro hermano país, Nicaragua. El último año hemos sido testigos de una intensa crisis en ese país y Costa Rica se ha vuelto refugio para cientos de personas, muchas de ellas jóvenes. Pero hoy, en el hilo de la historia, no vamos a hablar de ese momento, que da para mucho, sino de lo que sucedía 40, 30 años atrás, y cómo un actor político de nuestro país estuvo involucrado muy de lleno. Entre la esperanza y la desilusión, la izquierda costarricense y la Nicaragua sandinista, 1979-1992,
es el título del trabajo de la máster Sofía Cortés Sequeira, nuestra invitada de hoy. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches, Seidy, y buenas noches a todos los radioescuchas. Les recordamos que El Hilo de la Historia es una iniciativa del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de esta emisora. Bueno, Sofía Cortés es historiadora, es docente e investigadora del CIAC y presentó con distinción este estudio sobre el que vamos a conversar hoy. Empecemos, Sofía, por caracterizar la época, qué estaba pasando en el mundo, en Centroamérica y específicamente en Nicaragua. Sí, claro, recordemos que cuando estamos hablando de la década de los 70, ¿verdad?, a nivel global, estamos en un periodo que se ha denominado la Guerra Fría, ¿verdad? Es el enfrentamiento ideológico, ¿verdad?, entre dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, denominado Guerra Fría siempre desde una perspectiva pues bastante eurocéntrica, ¿verdad?, en términos de cómo se vivió el conflicto en Occidente. Sin embargo, cuando hablamos de América Latina principalmente, pues muchos investigadores plantean que no se puede hablar de una guerra fría, sino de una guerra caliente, ¿verdad? Porque efectivamente, no solo en América Latina, sino en otras partes del llamado Tercer Mundo, los conflictos no se libraron solo en el plano ideológico político, sino que llegaron al plano militar, ¿verdad? Y la década de 1970, en ese sentido, es una época donde se están liberando grandes combates en zonas principalmente que están rompiendo con regímenes coloniales, principalmente África, Asia, etcétera, y América Latina tiene la particularidad en ese momento de que en la mayoría de los países están gobernando regímenes dictatoriales militares apoyados por Estados Unidos como una forma de mantener su política de contrainsurgencia a nivel regional, y movimientos de liberación nacional, principalmente compuestos por jóvenes urbanos de clase media, estudiantes universitarios, que están combatiendo por la vía militar a esos regímenes. Son, sin embargo, movimientos bastante pequeños en su mayoría, ¿verdad? Si los comparamos con los ejércitos nacionales, que están enfrentándose, digamos, a estos regímenes dictatoriales que están apoyados por la política estadounidense. Y en la década de 1970, particularmente en América Latina, tiene mucha influencia un evento reciente que fue la Revolución Cubana de 1959, ¿verdad?, que alentó a muchos de estos jóvenes a combatir efectivamente por la vía armada a estos regímenes y no tanto por las vías institucionales que ya de por sí estaban cerradas en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿verdad? Eso es un poco el panorama que tenemos en la región, y Centroamérica no es la excepción. Efectivamente, prácticamente la mayoría de los países centroamericanos presentan ese panorama de gobiernos dictatoriales que restringen completamente las libertades políticas y civiles de la población, con una persecución abierta a cualquier pensamiento disidente, por más pequeño que sea, y grupos de personas que se están organizando para combatirlos por la vía militar, en ese sentido. Para el inicio de tu periodo de estudio, que es 1979, en Nicaragua ya había triunfado un proceso de estos, ¿verdad?, de sacar al dictador Anastasio Somoza. Y un actor protagónico en ese estudio tuyo es la izquierda costarricense. ¿Quiénes eran y de qué organizaciones estamos hablando? Sí, efectivamente hay distinciones, ¿verdad? Porque podemos caer, el título un poco es engañoso, ¿verdad? Uno podría homogenizar y decir que hubo solo una izquierda, ¿verdad? Porque efectivamente el título de la tesis dice la izquierda. Sin embargo, es algo que se discute a lo largo del texto, de que no existía una sola izquierda, sino que habían diferentes expresiones, diferentes concepciones de izquierda a nivel no solo costarricense, sino a nivel regional, y que para este caso se expresa en Costa Rica. Tenemos por un lado una izquierda más tradicional o ortodoxa, digamos, la izquierda que surge en Costa Rica en la década de 1930, organizada bajo la figura de Partido Comunista, poco al calor del auge de la Revolución Soviética de 1917 y el modelo de partido comunista que se impulsa en ese contexto histórico.
además altamente influenciado por el modelo stalinista de partido, ¿verdad?, que es una segunda versión, por decirlo así, organizativa de esa izquierda tradicional, pero están surgiendo en Costa Rica en la década de 1970 otras expresiones de izquierda que se alejan de esa forma organizativa e ideológica, digámoslo así, tradicional de izquierda, influenciados por este proceso de lo que se llamó la nueva izquierda a nivel latinoamericano y también occidental, la nueva izquierda, que es una oleada de izquierda que cuestiona principalmente el modelo stalinista de partido y que adquiere la adhesión de muchas personas jóvenes, ¿verdad?, en la década de 1970. Entonces tenemos nuevas organizaciones como el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido Socialista Costarricense, que se conforman hacia finales de los 60, principios de los 70, compuestos principalmente por personas jóvenes críticas del Partido Comunista de Costa Rica o Vanguardia Popular, que empiezan a organizarse y a tener una vida política activa en Costa Rica, si bien siempre, podríamos decirlo así, siendo una izquierda minoritaria, ya que cuantitativamente siempre fue mayoritario el Partido Vanguardia Popular, que fue la expresión de izquierda más amplia a nivel nacional, y es también la que un poco le doy más énfasis en la tesis, sin por esto invisibilizar el rol que también están cumpliendo el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido Socialista, principalmente en relación con Nicaragua, que dicho sea de paso, fueron quienes primero, incluso antes que Vanguardia Popular, establecieron una colaboración directa con el Frente Sandinista, porque digamos que pertenecían a una corriente similar, ¿no?, de esta corriente compuesta por jóvenes de la nueva izquierda que cuestionan y se alejan de el modelo, digamos, soviético de partido y el modelo soviético de entender la revolución, ¿verdad?, que es una revolución por la vía pacífica, etapista, institucional, y que de alguna manera despreciaba la vía armada, ¿verdad?, que eso es un poco el paradigma que se pone en cuestión en la década de los 70 en América Latina. Y entonces el MRP y el Partido Socialista surgen un poco más el MRP, ¿verdad?, con esta tesis de llevar adelante la revolución de manera no desdeñando la vía armada, sino como una vía válida, incluso le dan más énfasis a la vía armada que a la vía institucional. El MRP desprecia un poco en sus primeros años la vía institucional, más posteriormente participa en elecciones en la coalición Pueblo Unido, ¿verdad?, con Vanguardia Popular y el Partido Socialista, pero es como la expresión organizativa que más se asemeja en Costa Rica a estas expresiones de la nueva izquierda. Sin embargo, pues Costa Rica no presentaba las condiciones de la Nicaragua de los Somoza o de otras dictaduras latinoamericanas, lo que hacía muy difícil el planteamiento de la vía armada a nivel nacional propiamente. Sin embargo, a nivel centroamericano sí era una vía, digamos, que estaba teniendo peso en las discusiones de las izquierdas, por decirlo así, de centroamericanas. En Costa Rica era muy difícil esa discusión, había una institucionalidad más sólida, habían garantías democráticas, lo que no teníamos un panorama que no se presentaba en el resto de Centroamérica y que hacía muy difícil para una organización como el MRP expandirse en ese sentido con un planteamiento un poco más radical, digámoslo así, hacia la lucha armada y no tanto hacia la vía institucional. Eso sí lo pensamos en la discusión de cómo actuar en el propio país. Exacto. Pero de cara a el apoyo a lo que estaba sucediendo en la región, ahí vemos que también las cosas eran diferentes. Ajá. ¿Cómo es que entra esa izquierda costarricense a ser un actor de este conflicto regional centroamericano? Pues sí, tenemos, Costa Rica pues no es una isla, ¿verdad? Es un poco también lo que quiere combatir esta investigación, ¿verdad? Hubo mucho tiempo este discurso de que el conflicto centroamericano no afectó a Costa Rica, ¿verdad? Que aquí no pasaba nada, de que como que en Nicaragua estaban masacrando a la gente y aquí todo el mundo, ¿verdad?, veía para otro lado, pero es completamente lo contrario, ¿verdad? Costa Rica como país estuvo altamente involucrado en el conflicto regional centroamericano, principalmente a través de la coyuntura nicaragüense de la década de los 70, pero hubo vínculos con la mayoría, digamos, de las expresiones del conflicto
a nivel regional centroamericano y a nivel global, es decir, Costa Rica toma parte y actúa en el marco de la Guerra Fría, ¿verdad? No solo a nivel estatal o de gobierno, ¿verdad?, que es uno de los actores de que uno podría analizar, sino que hay muchos actores que están teniendo su propia agencia más allá de lo que oficialmente se pudiera hacer, es decir, más allá de la política exterior oficial de Costa Rica. Hay muchos actores que tienen su propia agencia, están estableciendo sus propios vínculos, sus propias redes, más allá de un análisis determinista de bando soviético versus bando estadounidense, ¿verdad? Porque ya vimos que en América Latina, incluso la izquierda, está cuestionando mucho el paradigma soviético y más que todo los movimientos de liberación nacional, que son los que están tomando las armas para combatir a las dictaduras. Y en ese sentido, pues Nicaragua presenta un reto para la izquierda o las organizaciones de izquierda costarricense. Los que se vinculan más tempranamente, casi apenas se funda el MRP, inmediatamente se vinculan con el Frente Sandinista, principalmente a través de la figura de Carlos Fonseca, que es quien coordina claramente las relaciones, ¿verdad?, entre los grupos de izquierda costarricenses y el Frente Sandinista mientras está en vida. El Partido Socialista también prácticamente inmediatamente que se funda tiene una labor de solidaridad intensa con Nicaragua, pero Vanguardia Popular tiene un proceso más complejo, porque Vanguardia Popular adopta, digamos, programáticamente la vía soviética hacia el socialismo, que es una vía pacífica, institucional, democrática y que en cierta medida condena un poco la vía armada en sus primeros años. De hecho, encontramos discusiones muy fuertes entre Manuel Mora y Carlos Fonseca en ese sentido, ¿verdad? Donde Carlos Fonseca le dice a Manuel Mora: es que usted lo que representa es esa izquierda tradicional que no está haciendo nada mientras nos están matando, y lo que ocupamos es que ustedes decididamente nos apoyen. Y Manuel Mora un poco le reclama a Carlos Fonseca ser un joven de muy buenas intenciones, pero aventurero, ¿verdad? Que era un poco el calificativo que esta izquierda más tradicional le daba a la nueva izquierda, que además eran jóvenes, ¿verdad? Y ya Manuel Mora, por ejemplo, y los representantes de esa izquierda tenían 70, 80 años, ¿verdad? Entonces había una distancia generacional muy importante, además, ¿verdad? No solo ideológica, sino generacional. Entonces Vanguardia Popular y el Frente Sandinista llevan un proceso un poco más tenso. Hay muchos momentos de ruptura definitiva y momentos de acercamiento, ¿verdad? Principalmente que se materializan en esta discusión entre Carlos Fonseca y Manuel Mora. Una vez que Carlos Fonseca desaparece, que es asesinado, más bien, una vez que Carlos Fonseca es asesinado, el Frente Sandinista entra en un proceso de reconfiguración de su mando interno. Surge la división de las tendencias, ¿verdad? Quienes la tendencia que privilegiaba una vía foquista absolutamente, es decir, un pequeño grupo de guerrilleros en la montaña combatiendo a la Guardia y replegándose. Un poco esta era la tesis que más combatía a Manuel Mora y Vanguardia Popular. Creían que esa estrategia no iba nunca a conducir a la victoria ante la Guardia Nacional, ¿verdad? Que la Guardia Nacional pues era un monstruo de ejército, para ponerlo en ese sentido, ¿verdad? Altamente armado y capacitado por Estados Unidos. Otra tendencia que más que todo privilegiaba hacer trabajo urbano con los sectores trabajadores y un carácter más obrero, el Frente Sandinista, y surge más o menos en 1977 lo que llamaron una tercera vía, que son los terceristas, o la tendencia insurreccional, que lo que propone es combinar las dos, combinar el grupo de gente en la montaña, ¿verdad?, la estrategia foquista, con un trabajo amplio a nivel urbano para tener apoyo masivo, ¿verdad? Efectivamente, los terceristas no creen en un grupo reducido, sino que quieren ampliar esa base que está luchando contra el régimen somocista, e incluso plantean la necesidad de involucrar a la burguesía nicaragüense, a la burguesía antisomocista en la estrategia sandinista, y lo logran hacer. Ideológicamente son mucho más o mucho menos ortodoxos, son muy amplios. En los terceristas entran desde comunistas hasta socialdemócratas, socialcristianos, etcétera. Es muy heterodoxa todo el planteamiento de los terceristas, liderados por los hermanos Ortega, ¿verdad?, que logran incorporar
ese apoyo de la burguesía, no solo nicaragüense, sino también de la burguesía costarricense, ¿verdad? Una buena parte de la burguesía costarricense también apoya la lucha antisomocista y se logra crear así un frente amplio. Esa estrategia es la que llama la atención de Manuel Mora, ¿verdad? Cuando el tercerismo plantea esta vía amplia, Manuel Mora se siente más identificado porque también a nivel nacional, recordemos que Vanguardia Popular o las tesis lideradas por Manuel Mora plantean la necesidad de involucrar a la burguesía nacional, además, en un proyecto revolucionario. Eran los tiempos de la llamada Guerra Fría y en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, los jóvenes, hartos de aguantar una cruel dictadura, se organizaron en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y se propusieron derrocar al tirano. Y hacia Nicaragua fueron también muchachos y muchachas costarricenses dispuestos a dar la vida por la libertad de la hermana nación. Estos jóvenes formaban parte de la izquierda costarricense, que fue un actor importante en la historia de la Nicaragua sandinista, y sobre esto conversamos hoy en el hilo de la historia con la historiadora Sofía Cortés Sequeira. Profesora Cortés, veníamos hablando de las relaciones del Partido Vanguardia Popular con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Qué factores explican esa inserción del Partido Vanguardia Popular en la lucha sandinista y qué características tuvo ese apoyo? Sí, para retomar el primero que hablábamos antes del corte, uno es pues la identificación de Vanguardia con la estrategia tercerista, ¿verdad?, insurreccional, que surge en el 77. De hecho, ese es el año clave para explicar la inserción de Vanguardia Popular a la lucha sandinista. Vemos que es tardía, ¿verdad? Los sandinistas vienen luchando desde 1961 y es hasta 1977 que Vanguardia decide orgánicamente apoyar, digamos, la lucha sandinista contra Somoza, ya que su referente en Nicaragua era el Partido Socialista Nicaragüense, que era, digamos, el Partido Comunista de Nicaragua. Era un partido que privilegiaba la vía institucional para luchar contra la dictadura somocista. Sin embargo, también otro factor que incide es que en 1976 el mismo Partido Socialista de Nicaragua, nicaragüense, se divide alrededor de este debate, de si seguir luchando por la vía institucional o tomar la vía armada para combatir a la dictadura somocista. Un sector se incorpora a la vía armada y otro sector sigue defendiendo hasta el último minuto incluso la vía institucional, ¿verdad? Este debate también cala, digámoslo así, en Vanguardia Popular, de ver que no es tan unánime, digamos, la posición de los comunistas nicaragüenses sobre la vía institucional con una dictadura como lo era la dictadura somocista, ¿verdad?, que no dejaba un solo milímetro, ¿verdad?, a nivel institucional para la expresión de ninguna disidencia o diferencia política o alternativa. Otro factor también que podemos encontrar y que es fundamental es que la misma Vanguardia Popular se está rejuveneciendo en la década de los 70. Entre 1974 y el 78 ingresan miles de jóvenes a Vanguardia Popular y son jóvenes que están viendo lo que está pasando en Nicaragua, son jóvenes que están radicalizados al calor de los conflictos latinoamericanos, y que en cierta manera quieren vivir la utopía revolucionaria, ¿verdad? Y la utopía más cercana era efectivamente Nicaragua. Había, digámoslo así, un contingente que cada vez crecía más de jóvenes radicalizados luchando por una revolución, ¿verdad? Y eso atrae a esta amplia masa de jóvenes que están rejuveneciendo todas las filas de Vanguardia e incluso su dirección nacional. Estos jóvenes ya en el 77-78 acceden a la Dirección Nacional de Vanguardia y empiezan en buena medida a cuestionar la línea tradicional, digamos, que sostenía la generación fundadora, ¿verdad?, representada en Manuel Mora, sobre las vías de la revolución, no solo en Nicaragua, sino también en Costa Rica, ¿verdad? Y estos jóvenes están empujando, digámoslo así, hacia que Vanguardia tome un papel más activo en todo lo que está pasando en Centroamérica. Además, para un último elemento, es que una vez que la administración Carazo rompe relaciones con Somoza, o digamos empiezan a hacer las relaciones más tensas, Somoza empieza a incursionar cada vez más frecuentemente en territorio nacional. La Guardia Nacional empieza a incursionar en Costa Rica, hay amenazas de guerra incluso de parte de Somoza hacia Costa Rica, y Vanguardia pues define claramente a Somoza como un elemento que atenta contra la soberanía nacional, y para Vanguardia Popular
la defensa de la soberanía nacional y de la democracia y la institucionalidad costarricense, tiene un rol preponderante en toda su propuesta, y Somoza claramente se presenta como un atentado a todo eso. Entonces toman la decisión también de incorporarse más activamente a la lucha sandinista, para también eliminar esa amenaza, que ya es una amenaza no solo al pueblo nicaragüense, sino a la democracia y la institucionalidad costarricense, y es algo que también termina por incidir en que Vanguardia se termina integrando de lleno en el 77 a la lucha sandinista. Precisamente hablando de esos jóvenes que se empiezan a incorporar y que están radicalizados, entramos al tema de las brigadas militares de la izquierda costarricense en Nicaragua. ¿Qué eran y qué implicaciones tuvieron dentro de la participación? Exactamente, digamos, las tareas que cumple no solo Vanguardia Popular, sino el MRP, el Partido Socialista, son de muy diversa índole, ¿verdad? Desde recolectar dinero, armas, elaborar explosivos, etcétera, ¿verdad? Labores logísticas, transportar liderazgos sandinistas de un lado a otro del territorio nacional, casas de seguridad. Ahí participan cientos de personas, ¿verdad? Que sería imposible incluso hacer un listado, porque uno habla con gente y de repente alguien dice, sí, en mi casa se quedaba fulano, que era del Frente Sandinista, y esa es como otra historia que hay que recuperar también, ¿verdad? Cómo la gente en sí lo vive. Fue un apoyo muy amplio el que hubo en Costa Rica hacia la lucha antisomocista, pero el punto, digamos, máximo, digámoslo así, de incorporación efectivamente son las brigadas militares, que son contingentes, ¿verdad?, de combatientes, militantes de Vanguardia Popular, del MRP y del Partido Socialista, que van a combatir a Nicaragua directamente en las filas sandinistas, ¿verdad? Se organizan bajo la forma de brigada internacionalista, ¿verdad?, que participan en Nicaragua varias brigadas, argentinos, chilenos, etcétera. Costa Rica manda sus brigadas compuestas por militantes comunistas, socialistas. Principalmente en el 79, ¿verdad?, ingresan 2 brigadas, que es la brigada Carlos Luis Fallas, compuesta por Vanguardia Popular y el Partido Socialista Costarricense, con alrededor de 300 combatientes. Hablamos de muchachos y muchachas. Principalmente jóvenes, estudiantes universitarios, pero más aún fundamental, jóvenes obreros agrícolas. Eran el mayor contingente de combatientes, se desempeñaban como obreros agrícolas en las bananeras y plantaciones de palma del Caribe y la zona sur costarricense. Tenían alta resistencia a climas hostiles, mucha capacidad física. Los jóvenes universitarios, digamos que tenían mucha voluntad, pero esa parte les fallaba un poco más, ¿verdad? Un obrero bananero pues tenía más capacidad de resistir lo que es estar en una guerrilla en plena montaña, ¿verdad? Entonces son quienes aportan como sector la mayor cantidad de combatientes. Igual se incorporan muchos jóvenes estudiantes y profesores universitarios, ¿verdad?, que se incorporan a la brigada, y mujeres también, ¿verdad?, que es algo que hay que resaltar, que las mujeres que se incorporaron a la brigada, principalmente en Vanguardia Popular, lo hicieron lo hicieron contra la voluntad de la dirigencia de Vanguardia Popular, porque no querían enviar mujeres, porque enviar mujeres era un broncón, porque ¿qué hacemos si a la compañera le pasa algo, ¿verdad? No, eso no se lo preguntaban con los compañeros, pero con las mujeres era esa sobreprotección, ¿verdad? Entonces las mujeres no solo tuvieron que tomar la decisión difícil de ir a combatir, sino además de enfrentarse a su propia dirigencia, para que finalmente casi que sin ¿verdad?, teniendo la última palabra, se subían al bus, ya sin escuchar ninguna otra objeción, y se iban con la brigada a combatir al Frente Sur, Benjamín Celedón, que es donde se incorporan las brigadas costarricenses, ¿verdad? El Frente Sandinista organizó varios frentes de combate, el Frente Norte, el Frente Occidental, el del Centro y el Frente Sur, Benjamín Celedón, que es donde se incorporan las brigadas costarricenses. Y la otra brigada que se incorpora en ese momento la conformó por aparte el MRP, ¿verdad?, que no accede a conformar una brigada conjunta, sino que decide conformar su propia brigada, alrededor de 30 combatientes, que es la brigada Juan Santamaría, que es la brigada que envía el MRP, un poco más tempranamente que la que envió el Partido Socialista y Vanguardia Popular. Hay que decir que la brigada Carlos Luis Fallas
supuso un esfuerzo organizativo tremendo, ¿verdad?, para Vanguardia Popular, ¿verdad? Fue enviar a 300 militantes en un momento en que la afiliación de Vanguardia Popular podría andar por las 4.000 personas, ¿verdad? Es un porcentaje bastante considerable, muy alto, y eso le provoca muchos conflictos internos, ¿verdad? Porque hay una tensión que se provoca entre el mando militar de Vanguardia, que está organizado en la Comisión Nacional de Seguridad, que son quienes coordinan toda esta operación de enviar combatientes a Nicaragua bajo la dirección exclusiva de Manuel Mora, y el mando organizativo político, que estaba más a cargo de Arnoldo Ferretto, ¿verdad?, que empiezan a reclamar que están vaciando las estructuras internas, ¿verdad?, básicamente, además con desconocimiento de los responsables de organización, sacando militantes para enviarlos a pelear, ¿verdad? Entonces, por ahí se alimentan varios conflictos que posteriormente pues van a detonar una división de Vanguardia Popular en el 83. A propósito de estas tensiones que nos viene mencionando, usted dice en su trabajo que las expectativas creadas a partir del triunfo sandinista condujeron a una debacle temprana de esta izquierda costarricense. Esto en comparación pues con la crisis del socialismo que en el resto del mundo. Háblenos al respecto. Sí, efectivamente, una vez que triunfa por la vía armada revolucionaria, una revolución, valga la redundancia, ¿verdad?, como la nicaragüense, que fue una revolución popular, ¿verdad?, liderada principalmente por sectores trabajadores, etcétera, ¿verdad?, universitarios, también empresariado nacional antisomocista, es decir, es una revolución popular porque hay muchos actores en juego, no es monolítica. Esto alimenta, digámoslo así, las expectativas revolucionarias de una amplia cantidad de jóvenes que están militando en la izquierda costarricense, no solo en Vanguardia Popular, sino en el MRP y en el Partido Socialista, es decir, se materializa una revolución a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y eso claramente genera expectativas no solo sobre el futuro de Centroamérica, que se veía, digamos, en ese momento se pensó que iba a ser una oleada de revoluciones triunfantes en El Salvador, en Guatemala, etcétera, tal vez la más cercana a El Salvador, sino en Costa Rica mismo, ¿verdad? Un poco estos jóvenes empiezan a desilusionarse cada vez más de esta idea etapista de la revolución, de verdad, de que primero tiene que venir la revolución tal y después la otra y un proceso largo, sino que quieren, digamos, a corto y mediano plazo una vía revolucionaria en Costa Rica. Y estas discusiones cada vez más se impregnan, digámoslo así, en todos los ámbitos de Vanguardia Popular, pero principalmente en su dirección, ¿verdad? Un poco Manuel Mora funge como quien resguarda más celosamente las concepciones tradicionales de Vanguardia Popular y además plantea que la mejor manera de defender la revolución nicaragüense es, por decirlo así, no generando demasiado movimiento en Costa Rica. Entre más quietecitos estemos, menos provocamos una incursión estadounidense en Costa Rica que después vaya y derrumbe a la revolución nicaragüense, ya que el peligro imperialista siempre estaba ahí latente, ¿verdad? Es un poco la tesis de Manuel Mora, que lo que procede es contener el conflicto social en Costa Rica para no generarle mayores complicaciones a los nicaragüenses. Y otra tesis que lo que plantea es lo contrario, que más bien lo que se impone es radicalizar las condiciones de lucha en Costa Rica para acceder a la toma del poder de manera más o menos temprana, ¿verdad? Entonces esas dos tesis en cierto momento se plantean pues inconcebibles, ¿verdad? Una opción que quiere radicalizar para montarse en la oleada revolucionaria regional y otra opción que lo que plantea más bien es contener aquí el conflicto y un poco la radicalidad de la propuesta de la izquierda para salvaguardar la revolución que ya había triunfado, que era la revolución nicaragüense. Y en el 83, un poco también ya al calor de la guerra de baja intensidad, pues esa discusión conlleva a la división de Vanguardia Popular después de 50 años de vida institucional, ¿verdad? Que no es menor cosa, ya que era el partido de izquierda más sólido, tal vez a nivel regional, incluso porque no había vivido, digamos, procesos tan duros de exterminio como sí vivieron otros partidos comunistas, como el de El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? En el 32.
Y bueno, ya eso da pie a una etapa nueva en la historia tanto de la izquierda costarricense como también en la historia del proceso nicaragüense, del que nos encantaría conversar, pero el tiempo acá es implacable. Ni se siente y hay siempre muchas más cosas de las que quisiéramos seguir conversando. Sofía, ¿dónde se puede leer tu tesis? Actualmente está disponible en el Centro de Documentación del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CEDOCIAC, y hay otro ejemplar en la Biblioteca Tinoco de la Universidad de Costa Rica, y está en proceso la edición para que salga ya en un formato más amigable y más también amplio ya como libro, pero esperemos que sea en los próximos meses. De momento en esos dos lugares. Bueno, pues esperamos entonces que esté todavía más accesible para poder seguir profundizando en este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y les recordamos que pueden escuchar este episodio y los anteriores del Hilo de la Historia buscándonos en Spotify como El Hilo de la Historia. Nos escuchamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.